Tu self-concept se derrumba por una simple razón, y es que la mayoría de personas siguen esperando que su vida dependa del 3D, de la proyección, y cuando tú constantemente estás dependiendo de lo que pasa en la realidad 3D, como consecuencia termina por haber una caída de naipes. No importa qué construyas, las bases son tan inestables, tan variables, que van a terminar rompiéndose y cayendo. Justamente ese es el tema del video de hoy, el self-concept, el autoconcepto. ¿Y por qué se derrumba? Por esta razón, la dependencia constante del 3D. Es algo que la mayoría de personas siempre me pregunta, cómo seguir viendo el 3D de una forma que realmente no cause mi estado interno, sino que pase justamente lo que la ley de Asunción enseña, que el estado interno sea quien condicione la realidad 3D. Antes de empezar, te recuerdo, mi nombre es Asmed. Si quieres que te ayude a cambiar tus realidades de los cimientos mismos y empezar a encarnar y habitar la realidad que te mereces, tienes la mentoría 1 a 1 Fénix para trabajar conmigo 3 meses. Y recuerda, puedes suscribirte al canal para tener videos exclusivos de justamente lo que tú quieras y en vivos todos los domingos. Te lo hablo Asmed, economista, nutricionista, trader, puedo hace más de 7 años, magíster en coaching nutricional y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad diagnosticados sin píldoras mágicas. Bien, vamos a empezar con estas dos imágenes. La mayoría no tiene un problema de técnica, y es que lo que pasa es que la evidencia externa parece una casa muy bien hecha, pero en últimas, cuando tu estado interno y tu identidad dependen de algo que es fluctuante, que es variable, que de repente si pasa un huracán se lleva toda esta carpa, pues tu identidad se va a desquebrajar y va a terminar en el suelo. Lo que queremos realmente entonces es construir algo que resista, una identidad que sea capaz de no fluctuar solamente por las tempestades del clima, en este caso de la evidencia externa, que va a variar. No queremos que sea eso un factor determinante para nuestro estado interno. Así que lo que necesitamos es corregir el problema de arquitectura. En vez de tener justamente una arquitectura paupérrima, con recursos escasos incluso, tenemos un búnker, algo antitanques, algo antimotivación, algo antisentimientos, algo que no va a depender de lo que está aconteciendo en mi realidad objetiva 3D, sino que va mucho más allá como causa principal y no simplemente como algo que es demasiado variable y por ende una arquitectura que termina derrumbándose. El problema no es que el mundo físico exista. Neville Goddard no habló de negar la realidad 3D. El problema es que le cediste todo el derecho de definir quién eres. Y entonces tú te defines solamente con lo que acontece fuera de tu control. La realidad geopolítica, la realidad religiosa, la realidad de tu familia, la realidad geográfica. Lo que diga un hater sobre tu frente en un comentario random. Cualquier tipo de autoridad epistémica que le estés dando a alguien de la proyección 3D. Y justamente ahí es donde terminas dañando tu estado interno, porque ahora tu estado interno termina siendo condicionado por la realidad 3D, o sea, que ya no soy la causa, sino que la causa aparentemente es otra y me termina definiendo. Y eso te hace entrar en un bucle, que si no sabes a qué bucle me refiero, tengo muchos videos hablando justamente de ese bucle, que realmente es muy tóxico y no te permite avanzar. Bien, la conciencia. Neville Goddard nunca dijo que el 3D, que la realidad fuera una ilusión, jamás. Es simplemente el efecto. Es importante, pero centrarnos en la realidad 3D no tiene importancia exagerada porque en últimas termina siendo un efecto. Queremos es centrarnos en la causa. Es como la metáfora. Te estás centrando demasiado en el mundo físico 3D, que en el caso de la metáfora es una sombra. Claro, la puedes analizar, ver, observar, pero no está siendo causada por ella misma. Hay una luz, una fuente original que está haciendo que esa sombra 3D exista, pero tú ahora solamente te quedas observando el efecto, no la causa, sino viviendo en la sombra. Usar el 3D para evaluarte, es decir, la realidad objetiva, es como estudiar la sombra para entender la luz del sol. Puedes sacarle quizá algunas propiedades, conocimientos, pero en última, si quieres entender la profundidad de la luz, tienes que entender al sol. Diámetros, distancias, poder, energía. Y no solamente un residuo, un efecto como consecuencia de la existencia de la luz del sol. Bien, mantienes la consistencia interna 5 minutos, que es lo que pasa muchas veces, y luego te vas hacia abajo en este ciclo negativo. ¿Cuál es el ciclo? El Doom Loop. Prácticamente asumes un estado. Pongamos asumir el estado del deseo cumplido de un pianista. Ya sé tocar piano y para mí hacer orquestas es realmente sencillo. Luego no ves cambios rápidos y tu estado, tu sistema nervioso, ¿no? El que es racional y crítico, empieza a decir, no, tengo dudas, no hay certeza, está el deseo, la expectativa, por ende aumenta la brecha y empiezas a consultar el 3D. ¿Qué significa?
a actualizar constantemente la realidad para ver si tu manifestación ya funciona. Y el 3D dice, no hay nada, no ha cambiado nada. Y tú vuelves a entrar en estado de asunción. Vas a preguntarle a la realidad si está funcionando, pero no tienes por qué preguntarle algo que solamente es proyección de tu estado interno. Sigues condicionando tu interior, tu sentimiento, tu emocionalidad, todo en tu vida, tu identidad, por lo que acontece. Y entonces terminas siendo de aquellos que solamente actúan en motivación. Cuando la realidad 3D es maravillosa, hacen, se mueven, actúan, cambian vidas. Cuando la realidad 3D no es tan maravillosa, se deprimen, se ponen ansiosas y en últimas terminan siendo causas de la realidad externa. Y en últimas no queremos eso, queremos ser una arquitectura que no dependa de la motivación, no dependa del lugar geográfico, no dependa del daño que nos hacen, de la enfermedad, no dependa de absolutamente nada, sino de un estado interno que viene desde cimientos de creencias profundas, actuando en segundo plano. Bien, el 3D no te da la respuesta que quieres y todo se viene abajo. Entonces, tú intentas manifestar, pongamos un ejemplo, dinero, y estás aquí haciendo esto. Reload, actualizándolo constantemente la pantalla del banco para verificar que haya algún dinero que haya llegado para ti, según tú, por arte de magia. Lo que tenías no era un autoconcepto entonces, era una esperanza disfrazada. ¿De qué? De autoconcepto. Entonces estabas necesitando que llegara el dinero y te engañabas diciendo, no, es que yo ya sé que lo tengo, pero voy a actualizar por si acaso. Ausencia, carencia y fricción, que en últimas termina siendo como el actuar como. Pero no actuar de moverte, actuar de fingir. Y cuando finges ya sabemos que manifestamos que es carencia y ausencia. Y aquí está la inversión, es decir, el cambio de vuelta que lo cambia absolutamente todo. La realidad 3D no debería ser como tu juez, porque lo sigues evaluando como tu juez y entonces te vuelves crítico, destructivo y sigues siendo condicionado por lo que pase en tu exterior. Lo que deberías ver al 3D entonces no es como el juez, sino como un lienzo. Justamente la única forma de que el 3D exista es que tú te pongas a pintar. Es decir, que importa más tu estado interno, tu imaginación, tu creatividad, para luego proyectar. Y no ver la realidad 3D como causa principal para condicionarme a que si llueve no voy a entrenar porque me da pereza, me da flojera y yo vivo de motivación en motivación. El 3D no es el lugar donde confirmas quién eres, es donde lo expresas. Pero no donde buscas confirmación, por eso no tiene sentido constantemente dar el reload, ¿no? El upload. Actualizar para ver si mi vida ya cambió. Y eso es lo que la mayoría de personas están haciendo. Cuando me comentan aquí un video, Asmed, yo he intentado todo y no manifiesto. No has intentado nada. Si estás escribiendo justamente eso es porque no tienes certeza absoluta. Porque estás tratando la realidad 3D como juez. Porque sigues validándote por una causa que no debería ser causa, que para ti sí es causa, que es el 3D. Pase lo que pase, me condiciono, soy la víctima, ay la religión, ay ganó el de derecha, ay ganó el de izquierda. Y entonces, todo lo que te acontece simplemente es cuestión de vida de NPC. No estás jugando al juego del protagonista. Y vamos a ver estos dos puntos. Está la teoría del mendigo, típico. Necesitar que el mundo cambie para creer. Yo voy primero a esperar sentirme con confianza para luego crear videos de YouTube. Yo voy a hacer X cosa, pero hasta que suceda Y cosa. Estás esperando permiso de la realidad 3D para cambiar. Y te vas a quedar esperando como hace el 99% de las personas. Esperan las condiciones perfectas, idílicas, nunca llegan y se van al cementerio, tarde o temprano, nunca habiendo luchado por sus sueños. ¿Por qué? Porque se quedaron toda la vida esperando permiso y que el universo les mostrara evidencia, una señal clara de que era momento de actuar. ¿Cuál es la realidad entonces? La vida del arquitecto, no del mendigo. El arquitecto cree primero, imagina. Yo siempre digo, antes de que esta estructura existiera, el arquitecto, el ingeniero y los que se encargaron de diseñar esto, imaginaron como cosa que precede antes la acción y el resultado, y luego construyeron justamente esto. Pero esto, las gafas, mi banda nasal, no pueden existir si algo no ha sido primero imaginado e inventado por alguien en su mente. Entonces, ¿el arquitecto qué hace? Cree y el mundo cambia como consecuencia. Ya tomó el permiso, no está esperándolo, no está esperando las condiciones ideales, no está esperando a que el mundo cambie para luego yo seguir la cuerda, sino que están actuando como protagonistas y no como NPCs o víctimas, que en este caso sería la del mendigo. La imaginación crea la realidad, eso lo dice Neville Goddard en varios de sus libros, pero evidentemente hay un lag, un gap también, una brecha, un desfase temporal. ¿Qué significa esto? Tú, por ejemplo, tienes aquí la asunción, ¿vale?
el estado del ser del deseo cumplido es, de repente, que yo ya soy un pianista exitoso, me encanta, a la gente le encantan mis obras de piano, cuando voy a tocarlas se llena el auditorio. Voy a ponerte un ejemplo aquí random, ¿vale? No de mi caso en particular, luego hablaremos de mi caso si quieres. Y hay un intervalo temporal, justamente, donde no ha sucedido nada. Y ahí es donde hay que hacer persistencia de la asunción, porque la realidad 3D todavía no está proyectando lo que tú quieres que proyecte. Pero igual no te importa, porque aquel que asume de buena forma no está constantemente con ansiedad, deseo, carencia y necesidad de validar si ya cambió su vida. No hay duda, porque aquel que asume de forma correcta tiene certeza. Así que este intervalo, no importa si es un mes, 2 o 3, es inevitable que va a llegar, porque el camino es finito. Va a colapsar esta realidad con esta realidad, que en último caso sería la manifestación lograda. Es decir, que el colapso temporal de ese estado de conciencia que ahora vives en el presente también se traslade ahora al espacio físico y real. Y ahora ya está el estado asumido, pero también la realidad consecuente cambiada. ¿Por qué? Porque no te detuviste y fue inevitable que el intervalo terminó por cerrarse. En este intervalo es donde se prueba si tu identidad es real o fraude. Hazme, llevo un mes manifestando y no sirve. Fraude. No estás asumiendo, no has entendido nada de Neville Goddard. No sabes qué es ley de la asunción. No has visto los videos de Sir Fénix. Cuando tú constantemente estás revisando la identidad y la identidad depende de cómo luzca el 3D, entonces, si el 3D está mal, tú te rindes, renuncias, ansiedad, desesperación. Ah, pero si el 3D cambia, ¡wow! La manifestación sí funciona, sí funciona. No sirve. Ay, mi vida es un asco, tengo que actualizar, a ver si cambia. Y eso no es tener una identidad a prueba de vientos. Estás creando una identidad dependiente de nuevo como causa de la realidad 3D y no tú actuando como causa. Bien. La estabilidad de tu identidad, que en últimas es lo más profundo de esto, no se mide cuando todo va bien, porque lo que te acabo de decir, cuando todo va bien, es fácil tener una identidad de riqueza, de abundancia, de seguridad, de prosperidad. La identidad se viene a probar realmente es cuando estamos en el océano, con olas gigantes, hay catástrofe, hay una realidad objetiva difícil. Es ahí cuando tenemos que tener en cuenta que aunque el barco tambalee, tenemos un ancla, y el ancla es nuestra identidad. No importa qué tan difícil sea el mar, qué tempestad esté pasando, moviéndome aquí, no importa. El ancla de mi identidad es a prueba de emociones, de circunstancias 3D. Simplemente está anclado. Así que es irrelevante lo que suceda en mi realidad objetiva 3D. Se mide cuando el 3D empuja en contra, en este caso la tormenta que te estoy explicando, y tú no te mueves. Porque aquel que tiene certeza absoluta y sabe asumir, no se va a poner triste porque su realidad no parece cambiar. Sabe que ya cambió. Simplemente está en el intervalo. Está en la fecha, en el gap, en la brecha, donde justamente la manifestación va a suceder. Pero la mayoría de personas no tienen un ancla. Viven constantemente con identidades fluctuantes. Y entonces, si está la tormenta, el barco va a terminar quizá mil kilómetros al otro lado o destruido. Porque nunca anclaron su identidad y su identidad no es a prueba de problemas. Bien. Si la autoridad de tu identidad está en lo que el espejo te devuelve, ahí es justamente el problema. Porque tu identidad no debe depender de algo externo, debe partir de creencias internas. Entonces, por ejemplo, eso, reactivo por diseño, eres rehén de algo que no controlas. ¿Qué eres reactivo? Que prácticamente reaccionas ante todo, ¿no? Como hablaban los estoicos, en vez de reaccionar de forma impulsiva es mejor responder de forma consciente. Si tú eres reactivo por diseño, es decir, ante cualquier cosa reaccionas y tu identidad tambalea, estás siendo rehén de algo que no controlas. Tú no controlas de forma directa el cómo. Recordemos que el cómo no es importante ni relevante. Tú asumes el estado y el cómo se da como consecuencia inevitable. Queremos que no haya un pensamiento reactivo. ¿Sabes qué? Algo que me encanta y una técnica de las que más uso yo, que seguramente lo hablaré más a detalle en un video. Yo siempre ando como si, en mi vida, en todo mi día, como si fuera un conductor. ¿Qué significa esto? Que cada vez que estoy haciendo mi vida, recuerdo que yo estoy manejando un carro. El carro, hagámoslo de cuenta, se llama Asmet, por ponerte un ejemplo. De repente, si yo siento que estoy actuando desde la identidad de mierda que estoy intentando eliminar y cambiar porque no me gusta y me ha traído una realidad que no quiero, no próspera, no abundante, o sea el caso que sea, lo que intento es, apenas me doy cuenta, enderezo el carro. Y entonces vuelvo a asumir el estado del ser del deseo cumplido. Porque claramente la conciencia va a fallar a veces no porque falle ella, sino porque todavía está llena de años de práctica de un estado interno pésimo, de ideas limitantes, de una identidad que lo único que ha hecho es crear carencia. Entonces, obviamente la transición es complicada, pero por eso el video que hice en este canal esta semana de la persistencia.
Debes persistir, decía Neville Goddard, en tu asunción. Si persistes tu asunción, entonces vive constantemente con el manubrio. Cada vez que sientas que el manubrio se está yendo a un lado, que es cuando se va el manubrio, que tú sientas que tu vida está siendo distinta al estado del ser que tú quieres cumplir. Entonces cuando tú veas, uy, así no respondería el yo, enderezco el manubrio y empiezo a asumir de nuevo quién soy, porque ya sé quién soy. Sí, el manubrio se puede torcer, pero tú ahora vas a ser consciente cada instante de tu vida que tienes que girarlo. Me ha pasado. De repente entran las emociones que son un poco tóxicas, negativas en alguna circunstancia de mi vida, pero ya me doy cuenta al segundo y lo que hago es inmediatamente, uy, manubrio, enderezo y sigo asumiendo el estado del ser. Tanto que al pasar los días, las semanas o los años, prácticamente el manubrio siempre va a estar recto. Y que cuando se enderece, tú ya tienes la forma automática de volver a enderezarlo. Bien, igual sobre ese tema del manubrio, quiero hablar un video extenso, completo, porque es una técnica que uso mucho y me parece de las mejores que uso personalmente, ¿vale? Yo uso muchas cosas personales, he creado otras, pero esa es muy buena y te la voy a recomendar en un video. Por cierto, escríbeme si en los comentarios te gustaría que hablara justamente sobre ella. La diferencia entre usar la herramienta y ser el sistema. Entonces, el nivel 1, que es el nivel novato, ¿qué hace? Usa la ley como un truco rápido. Ay, como estoy mal, me refugié en este canal de Sir Fénix. Voy a ver si con eso sí cambio mi realidad. Y entonces quieres trucos rápidos. Y vuelves al 3D en busca de respuestas. Asmed, no he tenido dinero. Asmed, no he hecho esto. Asmed, mi vida no cambia. ¿Cuál es el nivel boss? Ya no novato, el maestro. Vives la ley con arquitectura como base. Esa ley la entiendes, la perfeccionas y prácticamente entiendes que incluso aunque no creyeras en ella, existe. Es como no creer en la ley de la gravedad. Por más que no creas, igual la Tierra te sigue atrayendo por la fuerza de gravedad hacia el centro. Entonces, el nivel boss es vivir la ley como su arquitectura base. En segundo plano, el maestro construyó de adentro hacia fuera. Ya no necesita que el afuera confirme nada. Es irrelevante, porque mi identidad, mi estado del ser, del deseo cumplido, no depende de lo que acontezca. No depende de mi casa repleta de ladrillos, no depende de mi cuenta bancaria en cero, no depende de mi cuerpo gordo, no depende absolutamente nada de eso. Pero tú sigues dándole poder más a eso, por ende, sigues prefiriendo que eso actúe como causa y termine condicionando tu realidad. Bien, la pregunta no es si tu autoconcepto, ¿no? El self-concept, es lo suficientemente positivo o bonito. La pregunta ¿es lo suficientemente independiente como incluso para permanecer aunque estén en los mares llenos de tormentas? ¿Está completamente anclado antimotivación, antiemociones, paredes de concreto feas? Tú sabes a qué me refiero con ese ejemplo. Entonces, soy increíble y la validación 3D ya no la necesito. Tú no tienes por qué depender de tu validación 3D para conformar una identidad a prueba de lo que sea. Necesitas empezar a aprender qué es la asunción real, no la actuación, y por eso tengo miles de videos, para que los veas, los leas, los releas y empieces a cambiar tu identidad. Si necesitas que algo ocurra afuera para mantener lo que sientes, estás jugando al casino. Prácticamente tu identidad está siendo apostada en una ruleta. Lo que venga. Si llueve, mi identidad es una identidad que no va al gimnasio, que saca excusas, quejas, que se pone triste. Pero si hace sol, ahora sí apareció la identidad motivada. ¡Yujú! Estás apostando toda tu identidad al casino de la vida, porque la vida es caótica. No es un self-concept, entonces estás simplemente apostando. Cuando tu identidad sigue dependiendo de lo que ocurra afuera, estás completamente dentro del casino de la vida y eso no te va a llevar a ningún lado. Recuerda que si no sabes hacia dónde vas, cualquier lugar va a ser tu casa. Y eso no es desarrollo personal. Este video simplemente es una prueba del tema del concepto, del autoconcepto. Lo seguiremos trabajando durante toda la semana. Recuerda que si tienes dudas, para eso están los comentarios. Te hablo Asmed. Si quieres trabajar conmigo y quieres que te ayude a cambiar los cimientos de tu realidad para que empieces a manifestar y a vivir la vida de tus sueños que te mereces, tienes la mentoría 1-1 Fénix para empezar a trabajar conmigo de forma inmediata. Deja de sacar excusas y empecemos a trabajar. También puedes unirte a la membresía del Fénix Club, donde subimos videos específicos de algún tema en particular que preguntes y hacemos algunos en vivos los fines de semana. Te hablo Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Chao, chao.